Saludos, viajeros en el tiempo. En el canal El Guardián de la Historia, nos embarcamos en una expedición única para descubrir el hombre detrás del mito, Ernesto Che Guevara. En esta entrega, desvelaremos 28 curiosidades que arrojarán luz sobre la complejidad y el legado de este líder revolucionario. Más allá de la imagen icónica, acompáñennos en este fascinante viaje por la vida del Che Guevara. Comencemos. En el año 1928, en la ciudad de Rosario, Argentina, nacía un niño destinado a marcar la historia. Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che, vino al mundo en una época de agitación política y social en América Latina. Este evento marcó el inicio de un viaje que lo llevaría desde las tierras argentinas hasta convertirse en un ícono revolucionario global. El apodo Che es una expresión típica del español rioplatense, especialmente en Argentina y Uruguay. Su significado es más que un simple término coloquial, representa camaradería, amistad y compañerismo. Así, desde su juventud, Ernesto fue identificado por este apodo, marcando el comienzo de una conexión informal y cercana con aquellos que lo rodeaban. A pesar de las futuras travesías guerrilleras y su papel en la Revolución Cubana, la juventud de Guevara estuvo inicialmente impregnada de una pasión diferente, el rugby. Este deporte, conocido por su intensidad y camaradería, encontró un seguidor apasionado en el joven Ernesto. Su participación en este deporte no solo fortaleció su cuerpo, sino que también cultivó valores de trabajo en equipo y resistencia que más tarde resonarían en su vida revolucionaria. Sin embargo, la juventud del Che estuvo marcada por un desafío adicional, el asma. A pesar de enfrentarse a esta enfermedad respiratoria, que podría haber sido un obstáculo para muchos, Guevara demostró una tenacidad impresionante. Su lucha contra el asma no solo fue física, sino también simbólica, convirtiéndose en un precursor de las muchas batallas que enfrentaría en su vida. Después de graduarse como médico, Guevara decidió romper con la rutina y embarcarse en un viaje que cambiaría su vida. En 1951, junto a Granado, se lanzó a recorrer América Latina en una vieja motocicleta Norton 500. Este viaje no solo fue una aventura física, sino también una travesía de autodescubrimiento y conexión con la realidad latinoamericana. A lo largo de su odisea, el Che y Granado se enfrentaron a desafíos, experiencias únicas y encontraron a personas de diversas culturas y realidades socioeconómicas. Este viaje sembró las semillas de la conciencia social y política en Guevara, influenciando sus futuras inclinaciones revolucionarias. Guevara, conocido por su destreza en el español, no se limitaba a su lengua materna. Durante su juventud y formación, cultivó habilidades lingüísticas que le permitieron comunicarse efectivamente en situaciones diversas. Entre estos idiomas, el francés ocupó un lugar destacado en su repertorio. El dominio del francés no solo reflejaba la versatilidad de Guevara, sino que también tenía conexiones históricas y culturales. El francés, lengua de la diplomacia y la literatura, proporcionó a Guevara herramientas adicionales para expresar sus ideas y comprender las complejidades del pensamiento político y social de la época. Esta destreza lingüística no solo influyó en la comunicación del Che durante su participación en eventos internacionales, sino que también revela un aspecto menos conocido pero crucial de su educación y adaptabilidad. Durante su travesía en motocicleta por América Latina, Guevara fue testigo directo de la desigualdad, la pobreza y las injusticias sociales que afectaban a las poblaciones más vulnerables. Estos encuentros no solo fueron observaciones desde la distancia, fueron experiencias que encendieron la chispa de su conciencia social y despertaron un sentido de deber y compromiso. La realidad latinoamericana, marcada por la explotación y la marginación, plantó las semillas del activismo en el corazón del joven Che. Su viaje se convirtió en una travesía no solo geográfica, sino también ideológica, moldeando su visión del mundo y su determinación de luchar por un cambio radical. Este periodo de observación directa de las injusticias sociales fue fundamental para el giro ideológico de Guevara hacia el marxismo y su posterior participación en movimientos revolucionarios. Su compromiso revolucionario no fue simplemente teórico, fue alimentado por las realidades que presenció y las personas a las que conoció en su travesía. En diciembre de 1956, Guevara se unió a Fidel Castro y un grupo de revolucionarios cubanos en la expedición a bordo del yate Granma. El objetivo, derrocar al régimen de Fulgencio Batista.
Sin embargo, el desembarco no salió según lo planeado, enfrentándose a condiciones adversas y siendo atacados por las fuerzas del gobierno. A pesar de las dificultades iniciales, el Che y los revolucionarios supervivientes se retiraron a las montañas de la Sierra Maestra. Este periodo marcó el inicio de la lucha guerrillera, donde Guevara emergió como un estratega militar astuto y un líder revolucionario valiente. La resistencia en la Sierra Maestra se convirtió en un símbolo de tenacidad y determinación. El Che, ahora conocido como el Comandante Guevara, desempeñó un papel crucial en las operaciones militares y políticas que eventualmente llevaron al triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. En diciembre de 1958, durante la ofensiva final contra el régimen de Batista, Guevara lideró las fuerzas revolucionarias en la Batalla de Santa Clara. Este enfrentamiento resultó decisivo, ya que la captura de Santa Clara representó un golpe significativo para las fuerzas del gobierno. La habilidad táctica y el liderazgo del Che durante esta batalla contribuyeron de manera crucial al colapso del régimen de Batista. La toma de Santa Clara fue un momento histórico que aceleró el triunfo de la Revolución Cubana. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro y sus tropas entraron triunfalmente en La Habana, marcando el fin de la dictadura de Batista y el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Cuba. La participación activa del Che Guevara en estos eventos lo catapultó a la prominencia como uno de los líderes revolucionarios más destacados. Con la toma de La Habana en enero de 1959, se estableció un gobierno revolucionario liderado por Fidel Castro. Guevara, además de sus responsabilidades militares, fue nombrado ministro de Industrias en febrero de ese año. Su misión era transformar la economía cubana, marcada por la dependencia del sector agrícola y la influencia extranjera, en una economía industrializada y autosuficiente. El Che implementó reformas significativas, nacionalizando la industria y estableciendo un plan económico basado en principios socialistas. Durante su tiempo como ministro de Industrias, Guevara abogó por la movilización y la participación activa de los trabajadores en la producción, buscando crear una sociedad más justa y equitativa. Su enfoque en la industrialización y la autonomía económica solidificó su posición como un líder influyente en la Cuba revolucionaria. Después de consolidar la Revolución Cubana, el Che buscó extender su lucha revolucionaria más allá de las fronteras de Cuba. En 1965, partió hacia el Congo para apoyar a los movimientos revolucionarios que buscaban liberarse del colonialismo. Guevara, sin embargo, enfrentó numerosos desafíos en el Congo. Las condiciones difíciles, la falta de apoyo local y la complejidad de la política africana hicieron que la empresa fuera difícil. A pesar de sus esfuerzos, la guerrilla no logró el éxito deseado y Guevara se retiró del Congo en 1966. La experiencia en el Congo dejó lecciones importantes para el Che. La realidad africana y los desafíos en la guerrilla africana influyeron en su perspectiva y estrategia revolucionaria, marcando un punto de inflexión en su vida. En 1966, Guevara llegó a Bolivia con la esperanza de iniciar una nueva revolución. Su objetivo era extender la lucha antiimperialista y socialista en América Latina. Sin embargo, enfrentó numerosos desafíos, incluida la falta de apoyo local y la intensa persecución por parte de las fuerzas bolivianas respaldadas por Estados Unidos. La guerrilla liderada por el Che se encontró en una situación precaria, enfrentándose a la hostilidad del terreno y la falta de apoyo logístico. A pesar de sus esfuerzos, la revolución boliviana no logró consolidarse. Finalmente, en octubre de 1967, el Che Guevara fue capturado por el ejército boliviano. Su captura marcó el fin de su intento de desencadenar una nueva ola revolucionaria en América Latina. Antes de embarcarse en la expedición en Bolivia, el Che escribió una carta en la que expresaba sus pensamientos y sentimientos a sus hijos. Esta carta, cargada de emotividad y reflexión, revela la profunda conexión entre Guevara y su familia, así como su conciencia sobre los riesgos que enfrentaba. En sus palabras, el Che aborda su compromiso con la lucha revolucionaria, sus ideales y la posibilidad de no volver a ver a sus seres queridos. La carta proporciona una ventana a la mente y el corazón de Guevara en un momento crucial de su vida. Desde temprana edad, Guevara mostró interés en las ideas y teorías revolucionarias. Sin embargo, su experiencia en América Latina, marcada por la desigualdad y la injusticia, llevó al Che a adoptar una perspectiva cada vez más marxista.
Durante sus años de juventud, Guevara se sumergió en la lectura de obras clave de teóricos marxistas, como Karl Marx y Friedrich Engels. La visión de una sociedad sin clases y la lucha contra la explotación capitalista resonaron profundamente en él. La influencia marxista en Guevara se consolidó durante su participación en la Revolución Cubana, donde desempeñó un papel importante en la transformación del sistema económico y social hacia el socialismo. Su dedicación a la causa revolucionaria y su búsqueda de la justicia social estuvieron intrínsecamente ligadas a sus convicciones marxistas. En marzo de 1965, el Che pronunció este discurso durante la Conferencia Tricontinental en La Habana, Cuba. En sus palabras, abordó cuestiones fundamentales sobre la construcción del socialismo, la conciencia revolucionaria y la identidad del hombre nuevo en la sociedad socialista. Guevara argumentó que la construcción del socialismo no solo se trata de cambios estructurales en la economía y la política, sino también de una transformación profunda en la conciencia individual y colectiva. En su visión, el socialismo debía crear un hombre nuevo, libre de las ataduras del egoísmo y la explotación. Este discurso revela la profunda filosofía y compromiso ético del Che Guevara con los ideales socialistas. Su llamado a la formación de un nuevo tipo de ser humano refleja su creencia en la necesidad de una revolución cultural para alcanzar la plena realización del socialismo. Durante su campaña guerrillera en Bolivia, el Che llevó un diario que no solo registraba eventos tácticos, sino también sus pensamientos más íntimos y reflexiones sobre la lucha revolucionaria y el destino de la guerrilla. El diario del Che en Bolivia ofrece una visión única de los desafíos y frustraciones que enfrentó en este último capítulo de su vida. Guevara reflexiona sobre la dura realidad de la guerrilla, las dificultades logísticas y la falta de apoyo popular, así como su propia evolución como revolucionario. A medida que la situación se volvía más difícil, las páginas del diario también revelan la profunda humanidad del Che Guevara, sus dudas y su enfrentamiento con la posibilidad de la derrota. Estas reflexiones proporcionan una ventana a la mente del líder revolucionario en un momento de crisis y autodescubrimiento. Después de su muerte en 1967, la imagen del Che Guevara se convirtió en un icono revolucionario y símbolo de lucha contra la opresión en todo el mundo. La famosa fotografía de Alberto Korda, tomada en 1960, capturó la mirada determinada del Che y se convirtió en la base de su representación visual. La icónica imagen del Che, con su boina negra y expresión intensa, se reprodujo en camisetas, carteles y murales, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y rebeldía. Sin embargo, esta iconografía simplificada contrasta con la complejidad de la figura real de Guevara y su evolución ideológica a lo largo de los años. El legado post-mortem del Che Guevara trasciende las fronteras y las generaciones, inspirando a movimientos sociales y revolucionarios en todo el mundo. Su imagen se ha convertido en un fenómeno cultural, a menudo despojado de su contexto original y utilizado en diversos contextos políticos y comerciales. Desde la década de 1960, numerosos artistas han capturado la imagen y la figura del Che en diversas formas artísticas, contribuyendo a la construcción del mito que rodea su figura. Pinturas, esculturas, murales y obras de arte contemporáneo han inmortalizado al Che como un símbolo de resistencia y lucha. La música también ha desempeñado un papel crucial en la perpetuación del mito del Che Guevara. Canciones dedicadas al Che, como Hasta Siempre, Comandante de Carlos Puebla, han resonado en la escena musical, transmitiendo la admiración y el respeto hacia el líder revolucionario. Además, artistas de diversas disciplinas han utilizado la figura del Che como inspiración para explorar temas relacionados con la justicia social, la resistencia y la lucha contra la opresión. El mito del Che ha sido reinterpretado y cuestionado a lo largo de los años, generando un diálogo complejo en el ámbito artístico. La literatura sobre el Che Guevara abarca una amplia gama de obras, desde biografías y testimonios hasta novelas y ensayos. El diario del Che en Bolivia y pasajes de la guerra revolucionaria, escritos por el propio Guevara, ofrecen una visión directa de sus pensamientos y experiencias. Además, obras como Che Guevara, Una vida revolucionaria de John L. Anderson y El Che de Paco Ignacio Taibo II han contribuido a profundizar la comprensión de su figura. En el cine, la vida del Che ha sido representada en diversas películas. La obra maestra Che, dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Benicio del Toro, explora la vida del Che desde su participación en la Revolución Cubana hasta su trágico final en Bolivia. Este proyecto cinematográfico captura la complejidad del Che como líder revolucionario y figura humana.
A medida que la imagen del Che se consolidaba como un ícono revolucionario, su rostro comenzó a aparecer en una variedad de productos comerciales. Desde camisetas y pósters hasta tazas y souvenirs, la imagen del Che Guevara se convirtió en un producto de consumo global. Esta comercialización del Che ha generado debate sobre la apropiación de su imagen y la simplificación de su legado. Mientras algunos argumentan que su rostro se ha convertido en una herramienta para el lucro sin respetar su significado revolucionario, otros sostienen que la difusión masiva de su imagen mantiene viva su memoria y sus ideales. La figura del Che no solo ha resonado en la esfera política, sino que también ha inspirado movimientos sociales y de derechos humanos. Su lucha contra la opresión y la búsqueda de justicia social han dejado una marca profunda en movimientos de liberación y activismo. En América Latina y otras regiones, activistas han adoptado la imagen del Che como un símbolo de resistencia. Su legado ha influido en la lucha por los derechos civiles, la justicia social y la igualdad. Además, el Che Guevara ha sido invocado en movimientos estudiantiles, feministas y antirracistas como un símbolo de desafío a las estructuras de poder establecidas. Su imagen se ha convertido en un emblema de la lucha contra la injusticia y la búsqueda de un cambio radical. El Che Guevara fue un ferviente defensor de la educación como herramienta para la liberación y el desarrollo humano. Durante su tiempo como ministro de Industrias en Cuba, desempeñó un papel fundamental en la transformación del sistema educativo, promoviendo la alfabetización y el acceso universal a la educación. Su visión educativa estaba enraizada en la idea de formar individuos críticos y comprometidos con la construcción de una sociedad más justa. Guevara creía que la educación debía ir más allá de la transmisión de conocimientos y fomentar el pensamiento crítico y la participación activa en la transformación social. El legado educativo del Che se ha extendido más allá de las fronteras cubanas. En diversos lugares del mundo, su figura y sus escritos han sido incorporados en programas académicos, discusiones sobre justicia social y cursos de estudios latinoamericanos. Antes de su participación en la Revolución Cubana, el Che Guevara estudió medicina, y su formación médica influyó significativamente en su visión de la justicia social. Después del triunfo revolucionario en 1959, Guevara asumió el cargo de ministro de Industrias y también desempeñó un papel crucial en la transformación del sistema de salud cubano. Guevara abogó por un enfoque integral de la medicina, centrado en la atención primaria y la prevención. Su visión de la medicina social se basaba en la idea de que la salud es un derecho fundamental y no un privilegio. Además, el Che desempeñó un papel activo en la formación de médicos y en la expansión de la atención médica a áreas rurales y comunidades marginadas. Su legado en el ámbito de la medicina social perdura en la estructura del sistema de salud cubano, que ha sido reconocido internacionalmente por su enfoque preventivo y orientado a la comunidad. Aunque la preocupación por el medio ambiente no era un tema central durante la época del Che, sus escritos y discursos revelan una sensibilidad hacia la importancia de preservar la naturaleza. Guevara abogaba por una armonía entre la sociedad y el entorno natural, reconociendo la interconexión entre el bienestar humano y el equilibrio ecológico. En su obra Man and Socialism in Cuba, el Che expresó la necesidad de adoptar un enfoque sostenible hacia el desarrollo, evitando la explotación irracional de los recursos naturales. Su visión ambientalista se alinea con la idea de construir una sociedad socialista que no solo busque la justicia social, sino que también respete y proteja el medio ambiente. El Che Guevara no solo fue un revolucionario en el ámbito político, sino también un precursor en la incorporación de la dimensión ambiental en la visión socialista. Su legado ambientalista ha resonado en discusiones contemporáneas sobre la necesidad de integrar la justicia social y la sostenibilidad ambiental. En octubre de 1962, Estados Unidos descubrió la presencia de misiles nucleares soviéticos en Cuba, desencadenando una de las crisis más tensas de la Guerra Fría. Durante esta situación crítica, el Che Guevara desempeñó un papel activo como enlace entre Fidel Castro y los líderes soviéticos, incluido Nikita Khrushchev. El Che respaldó la decisión de colocar los misiles en Cuba como una medida defensiva ante las amenazas estadounidenses. Su papel en las negociaciones fue significativo, y su firmeza y determinación contribuyeron a la resolución de la crisis, que finalmente llevó a la retirada de los misiles soviéticos a cambio de la promesa de no invadir Cuba por parte de Estados Unidos. La participación del Che en la crisis de los misiles subraya su papel no solo como líder revolucionario, sino también como figura clave en la geopolítica de la época. Sus esfuerzos contribuyeron a evitar un conflicto nuclear directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
A medida que la revolución cubana avanzaba, el Che Guevara expresó preocupaciones sobre la aparición de estructuras burocráticas y la falta de participación activa de la población en la toma de decisiones. En sus escritos y discursos, señaló la importancia de evitar la consolidación de una élite burocrática que pudiera distanciarse de los principios socialistas. Guevara abogó por la participación activa de los trabajadores en la gestión y planificación de la economía, buscando evitar la alienación y la separación entre la dirección política y las bases populares. Su visión incluía la creación de mecanismos que permitieran la participación directa de la población en la toma de decisiones, promoviendo así un socialismo más participativo y democrático. La crítica del Che al burocratismo no se limitó a Cuba, también abogó por estos principios en un contexto más amplio, influyendo en el pensamiento sobre la construcción del socialismo en otras partes del mundo. La teoría y la práctica de la guerrilla desempeñaron un papel crucial en la vida del Che. Sus experiencias en la Sierra Maestra y en la lucha revolucionaria en América Latina influyeron en su desarrollo de una estrategia guerrillera que buscaba desafiar a regímenes opresivos. El foquismo, una teoría de guerrilla desarrollada por el Che, sostenía que un pequeño foco de guerrilleros bien entrenados y comprometidos podía ser el catalizador para despertar la conciencia popular y desencadenar una revolución. Esta teoría influyó en movimientos insurgentes en diversas partes del mundo. El Che Guevara se convirtió en un símbolo y una fuente de inspiración para aquellos que buscaban luchar contra la opresión y la injusticia. Su legado perdura en movimientos guerrilleros y revolucionarios, donde su imagen y sus escritos continúan siendo invocados como un faro para la resistencia. La Conferencia Tricontinental fue un encuentro de representantes de movimientos de liberación de Asia, África y América Latina. El Che desempeñó un papel fundamental en la organización y desarrollo de esta conferencia en La Habana, Cuba. Durante la conferencia, el Che pronunció un discurso histórico en el que abogó por la unidad de los movimientos de liberación en estas regiones. Su llamado a la solidaridad entre los pueblos oprimidos y su crítica a las potencias imperialistas resonaron en la audiencia, consolidando su posición como líder revolucionario a nivel internacional. La Conferencia Tricontinental también llevó a la creación de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, OSPAAL, que buscaba coordinar la lucha contra el imperialismo y promover la colaboración entre los movimientos de liberación. A pesar de haber sido una figura polarizante durante su vida, el Che Guevara continúa generando debates y opiniones diversas en la actualidad. Su imagen y legado han sido apropiados y reinterpretados en diferentes contextos políticos y culturales. Para algunos, el Che representa un ícono de resistencia y lucha contra la opresión, mientras que para otros es visto como un guerrillero radical cuyos métodos e ideales son cuestionables. La comercialización de su imagen también ha contribuido a simplificar su figura, alejándola de su complejidad histórica. La percepción del Che Guevara varía según la región y la generación. En América Latina, sigue siendo un símbolo de la lucha revolucionaria, mientras que en otras partes del mundo su figura puede ser interpretada de manera más abstracta, desligada de los contextos específicos en los que participó. En este recorrido por 28 curiosidades sobre el Che Guevara, hemos descubierto la vida compleja de un ícono revolucionario. Desde sus días como médico hasta su participación en eventos clave como la crisis de los misiles, el Che dejó un legado que trasciende las fronteras y sigue resonando en la cultura popular. Exploramos su influencia en la construcción de identidad latinoamericana, su impacto en la música, cine y literatura, y reflexionamos sobre su percepción actual. El Che, más allá de su figura histórica, sigue inspirando la lucha por la justicia social. Gracias por acompañarnos en El Guardián de la Historia. Hasta la próxima aventura histórica. El legado del Che Guevara perdura en la memoria colectiva.